Este miércoles 27 de noviembre, en tapa a tapa, continuamos con nuestra lectura del profeta Daniel. En esta ocasión vamos del capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 37. Empezaremos con la segunda carta de Pedro, del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 21. Continuamos con el Salmo 119, que es el Salmo de la Palabra, del verso 97 al verso 112. Y por último, Proverbios 28, los versos 17 y 18. Hoy es el día 332 de nuestra serie que tiene como propósito leer la Biblia completa en un año. Yo soy el pastor Rafael Pola. Me da gusto que me permitas compartir contigo nuestra lectura y meditación de la palabra de nuestro Señor. Cambiamos de la carta del Nuevo Testamento, ahora vamos a la segunda carta de Pedro, y como en todas las ocasiones, también compartimos hoy un resumen de esta segunda carta del apóstol Pedro. Como siempre, agradecemos a Dios este hermoso ministerio de el proyecto Biblia. Compartamos y aprendamos hoy para tener una visión general de nuestro texto del Nuevo Testamento en este día. La segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta de Pedro, y probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma. Pedro ha entendido que morirá pronto, y la evidencia que tenemos de la tradición temprana dice que Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón. Así que esta carta es como el discurso de despedida de Pedro. Él inicia ofreciendo un reto final, que los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejen de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales acerca de un número creciente de maestros corruptos que están haciendo que los cristianos en estas comunidades de iglesia se desvíen. Primero, por su manera corrupta de vivir, y segundo, por su teología distorsionada. A lo largo de la carta, Pedro está combatiendo las acusaciones que estos falsos maestros han hecho contra él y los otros apóstoles. Y el objetivo de Pedro es restaurar la confianza y el orden a estas comunidades de iglesia. Así que Pedro inicia recordándoles a estas iglesias que a través de Jesús, Dios ha invitado a las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Esto es completamente asombroso y requiere una respuesta de por vida. Recibir este regalo significa un compromiso a desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. Aquí, Pedro lista 7 rasgos que deben procurar, y el último abarca y corona todos los demás. Es el amor, el cual, de acuerdo a Jesús, significa dedicarte al bienestar de los demás, no importa cómo respondan o qué tan costoso sea. Amar, de acuerdo a Pedro, es compartir la misma vida de Dios. Pedro luego declara el propósito de la carta, que es el funcionar como un monumento a su enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que no le queda mucho tiempo para estar ahí personalmente. Así que, antes de morir, él quiere abordar estas objeciones y acusaciones que están siendo hechas por los maestros que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. De manera que Pedro primero aborda una acusación repetida por los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los apóstoles simplemente inventaron todo esto de que Jesús se levantó de los muertos, que es el rey del mundo y que Jesús en realidad no volverá. Así que Pedro ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que Jesús se transfiguró en la montaña.
Recuerda la historia en Marcos capítulo 9. Los apóstoles vieron a Jesús como el Rey exaltado y su resurrección significa que Él está vivo como Rey y regresará un día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso de Jesús para traer el reino de Dios cumplirá todo lo que las antiguas escrituras han estado señalando. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no son fantasías fabricadas. Es a través de las palabras humanas de la Escritura y a través del Jesús humano que Dios mismo nos ha hablado. Pedro luego continúa para lidiar con las amenazas que levantaron los líderes corruptos en la iglesia y se enfoca en otras objeciones que ellos plantearon. Primero, estos maestros niegan la idea de una rendición de cuentas final, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación, convenientemente, permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca del dinero y el sexo, porque están haciendo mucho dinero al enseñar en las iglesias, sin mencionar el hecho de que están teniendo sexo casual. Pero Pedro le recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia, y lo hará. Él recuenta 3 ejemplos antiguos de cuando Dios hizo eso. Primero él menciona la historia de los hijos de Dios en Génesis 6, como fue interpretada en una popular obra judía de aquel tiempo, llamada Primera de Enoc. Primera de Enoc dice que los hijos de Dios son ángeles rebeldes que cruzaron la línea y se acostaron con mujeres, ganándose el juicio de Dios. Pedro luego habla de la historia del antiguo diluvio y después de la historia de Sodoma y Gomorra. En cada caso, hubo una rebelión que llevó al juicio divino. Pero Pedro dice, Dios siempre fue fiel en liberar a su pueblo, y utiliza la historia de Lot para poner un ejemplo. Pedro luego conecta estas historias antiguas con la manera corrupta de vivir de los falsos maestros. Ellos también están detrás del dinero y del sexo, desprecian la autoridad de Dios y guían a otras personas a pensar que a Dios no le importan las decisiones morales. Él dice que ellos enseñan un mensaje de libertad cristiana y lo usan como licencia para hacer todo lo que quieren. Y por eso Pedro va a hablar de las cartas de Pablo más adelante en el capítulo 3. Parece que estos maestros han distorsionado el mensaje de Pablo sobre la libertad en Cristo. Pero esa no es la clase de libertad de la que hablaba Pablo. Y Pedro deja claro que esos maestros en realidad no son libres. En realidad son esclavos de sus impulsos carnales. Y el hecho de que son cristianos lo hace aún más trágico, porque conocer la enseñanza de Jesús los hace doblemente responsables. Se han convertido en lastimosos ejemplos de un antiguo proverbio sobre un perro volviendo a su vómito y un cerdo limpio volviendo al lodo. Pedro luego aborda el razonamiento en el que se basa la negación de los maestros de la final rendición de cuentas. Ellos dicen, generaciones del pueblo de Dios siguen naciendo y muriendo sin ver el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Dónde está el regreso prometido de Jesús? Miren a su alrededor, él dice, a este maravilloso universo que habitamos. El hecho de que existimos significa que en algún momento en el pasado, la palabra de Dios intervino de manera dramática para crear algo de la nada y para traer orden desde el caos. Y Él puede hacerlo otra vez. Así que la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué Dios tarda tanto? Pero Pedro nos recuerda que nuestra concepción humana del tiempo es extremadamente limitada. Los largos periodos de tiempo a través de los cuales Dios trabaja no encajan en el panorama de nuestras muy cortas vidas. Estas grandes cantidades de tiempo son en realidad una señal de la paciencia de Dios, porque a cada generación se le ofrece una oportunidad para reconocer su propio egoísmo, para humillarse a sí misma y para arrepentirse delante de la gracia generosa de Dios. Y la gracia de Dios traerá la historia a su final en el día del Señor. Aquí, Pedro hace referencia a la poesía profética de Isaías y de Sofonías, quienes describieron el día de la justicia de Dios como un fuego consumidor. Pedro dice que los cielos pasarán y los estoicheia serán destruidos por el fuego. Esta es una palabra griega que puede referirse a los elementos, y en ese caso significa la disolución del universo material. O probablemente se refiere a los cuerpos celestiales. En otras palabras, las estrellas. Eso es lo que significa esta palabra en Isaías 34, de donde Pedro está citando. Y en ese caso, esta frase es una metáfora sobre el cielo siendo desprendido, por así decirlo, delante del Dios que todo lo ve. Y entonces, por eso Pedro dice que el día del Señor resultará en la tierra y todas sus obras siendo expuestas.
El propósito final de la justicia consumidora de Dios no es eliminar el universo material. Más bien, es exponer la maldad y la injusticia y removerla para que una nueva clase de cielos y tierra puedan emerger. Una que esté permeada de justicia, llena del amor y del pueblo de Dios, quienes conocen y aman a Dios y a su prójimo como a ellos mismos. Pedro concluye diciendo que esta es la verdadera esperanza cristiana, la que Jesús y todos los apóstoles han estado anunciando, incluyendo a Pablo, cuyos escritos pueden malinterpretarse si los sacas de contexto. Pero todos los apóstoles están en la misma página. Y así, Pedro termina su discurso final a la iglesia. Ahora, el tono de segunda de Pedro se siente muy intenso, pero su pasión viene de una firme convicción de que Dios ama a este mundo y está determinado a rescatarlo a través de Jesús. Así que esto significa que el amor de Dios debe confrontar y lidiar con el pecado y la injusticia que arruina a su amado mundo. Y en el tiempo de Dios, Él lo hará, abriendo un nuevo futuro para la humanidad y para el universo mismo. De manera que Segunda de Pedro tiene una visión amplia y expansiva de la esperanza para todo el mundo y nos reta a examinar nuestras vidas diarias. Y de eso se trata la segunda carta de Pedro. Muy breve la carta, pero ya vieron que tiene una riqueza y una profundidad bastante interesante y nos va a permitir ir aprendiendo cada vez más el mensaje de nuestro Señor. Llegaremos entonces a comentar hoy el inicio de esta segunda carta. Pero en el caso de Daniel nos encontramos con un texto muy peculiar, muy característico de la literatura profética, y en este caso es el mensaje que el mismo Nabucodonosor envía respecto a lo que hoy llamaríamos, en el lenguaje más propio de nuestras iglesias, un testimonio. Nabucodonosor está testificando públicamente de una visión que recibió, de un sueño que lo afligía. Daniel le interpreta el sueño, se cumple la profecía vista por Nabucodonosor e interpretada por Daniel, y al final se da un testimonio de cómo Nabucodonosor comprendió que su experiencia de vida, que estaba siendo dirigida por la visión o el sueño, le llevó a proclamar y reconocer al Dios Altísimo como el Dios poderoso de los cielos. Este es el sentido del texto. Recuerden que siempre nos preguntamos cuál era el propósito del escritor o del texto mismo cuando escribió este mensaje a sus destinatarios. Creo que al final de la visión del testimonio de Nabucodonosor nos queda muy claro que el propósito es reconocer la limitación del rey, sus límites humanos, cuidarse de no levantarlo al altar de los dioses y mantenerlo en el plano humano con humildad, con sencillez, y reconociendo que Dios es el único Dios verdadero. Así que esta es la enseñanza de este pasaje de Daniel. Consiste en un árbol frondoso, enorme, que llena toda la tierra, con una gran cantidad de frutos, animales viviendo bajo su sombra, pero es un enorme árbol que será talado por un hombre que viene del cielo, derribado, y quedará solamente un pequeño tocón junto con la raíz del árbol, y estará en contacto con el agua. Y esto significa que Nabucodonosor caerá de su gloria, perderá su razón por un periodo de tiempo, andará vagando por el campo, fuera de la ciudad, fuera de la sociedad, pero recuperará su razón y dará gloria al Señor. Tenemos que orar mucho para que algunos recuperen su razón, porque es muy fácil perder la razón, especialmente cuando estamos viviendo circunstancias de prosperidad, de bendición, de éxito, de victoria. Podemos perder el piso muy fácilmente y pensar que nuestros logros no son más que resultado de nuestras capacidades. Y debemos siempre bendecir a Dios por las capacidades que nos da, pero recordar que son capacidades que hemos recibido como un don.
Como veíamos ese domingo hablando de la gratitud, todo lo recibido lo recibimos como un don, es decir, como algo que no merecemos, como un regalo. Y el don espera reciprocidad. Recuerden que la salud espiritual y la salud emocional se mide en términos de reciprocidad, porque la reciprocidad significa que hemos muerto a nuestro yo, que no es solamente mi beneficio lo que dirige mi vida, sino que hay otro y otros a mi alrededor. En algunos casos son prójimos, es decir, próximos, como nosotros, cercanos, a quienes les concedemos la bendición de llamarles prójimo, o nosotros asumirnos como aprendimos en el Evangelio, asumirnos como prójimos de ellos, pero también lo que se ha llamado desde la perspectiva de la sociedad, los otros, es decir, los que no reconozco como iguales, los que son ajenos, extraños, los que se consideraban en la antigüedad bárbaros. Y se le llamaba bárbaros porque su lenguaje les parecía que estaban como un barbarismo, como balbuceando, como que no se entendía lo que hablaban, pero no se daban cuenta los conquistadores que eran otros idiomas. Así que se le llamaba bárbaros. Pero cuando podemos reconocer al otro, al que no es como yo, habla otro idioma, tiene otra forma de pensar, tiene otra cultura, incluso puede tener una forma de vida hostil para mí, que me desagrada, que no acepto y que me parece inadecuada, pero puedo verlo como un prójimo, pasarlo del lugar del otro al lugar del prójimo. Y eso nos permite tener esa relación diferente. No perder nunca de vista entonces nuestro lugar, nuestra justa proporción para actuar con sensatez en la vida y nunca perder la razón, porque es muy fácil perder la razón. Déjenme insistir en esto. Ahora estamos ya en la carta y en esta ocasión quiero solamente subrayarles algo que en ocasiones nosotros como evangélicos perdemos de vista. Y es que la salvación por la gracia, de acuerdo a lo que Pedro explicará una y otra vez en sus cartas, no significa no esforzarnos. Hemos recibido la gracia como un don, pero la reciprocidad al don, la gratitud al don, es cuidar el don. Yo puedo recibir un regalo de alguien y mi manera de mostrar mi gratitud es cómo cuido ese regalo y cómo incluso puedo hacer que ese regalo se multiplique. Un buen hijo que recibe una herencia de su padre o de su madre o sus abuelos, muestra la bondad de su carácter porque puede multiplicar lo recibido, puede hacerlo crecer. Por eso Pedro le dice a la iglesia una y otra vez, esfuércense por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Y aquí hay una dinámica de crecimiento, no son como escalones de una escalera que voy subiendo uno, luego al otro, luego al otro, luego al otro. En realidad, los comentaristas, y que coincido con ellos, lo ven como un paquete completo, pero se va simplemente señalando sus facetas de ese paquete completo. Luego ustedes lo leyeron o lo leerán el día de hoy. Añadan, 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 añadan. Y lo último que dice Pedro que hay que añadirle, recuerden que ese es el tema, es el amor por todos. Usted puede tener todo lo que dice la carta, pero sí, incluso puede tener dominio propio, pero siempre es necesario complementar, coronar nuestro carácter cristiano con el amor por todos. Y otra vez, fíjense, aquí aparece el prójimo y aparece el otro, porque es con ellos con quienes complementamos el amor. Así que esfuércense, esfuércense, esfuércense. Vivimos en una cultura de que todo es fácil, todo lo recibimos. Extendemos la mano y lo recibimos. Eso es lo malo, lo negativo, lo triste,
de una cultura política del dar, 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 no, de derechos y derechos y derechos. Claro que estamos haciendo un esfuerzo por equilibrar las cosas, porque las personas tengan sus derechos claros, firmes y se les respeten, pero siempre falta el complemento, y el complemento es que todo tiene un costo en la vida. Siempre alguien paga. Cuando el Estado reparte un beneficio económico, ya alguien lo pagó. Lo pagó la persona que trabajó con intensidad para pagar una contribución, pagar un impuesto y que el Estado cuente con recursos. Así que el que recibe, si tú recibes un beneficio por tu edad o por tu juventud o porque eres estudiante o porque eres mujer, el don espera un contradón, una reciprocidad. Y eso implica, esfuérzate en la vida, no te acostumbres a recibir las cosas. Es fácil decir, bueno, tendré mis 3,000 y tantos pesos mensuales y con eso ahí me la voy pasando. Es una muy equivocada forma de pensar, sino una correcta forma de pensar sería, ¿cómo puedo multiplicarlo? ¿Cómo puedo hacerlo crecer? ¿Cómo puedo hacer que esa cantidad pueda dar fruto y alcanzar a otros? Porque es hermoso pensar, y no es común, que el beneficio que recibo puede también ser bendición para otros. Así que siempre mantengamos presente la enseñanza de la palabra. Y dice Pedro, y es palabra que hay que valorar como que viene de Dios, no es un invento nuestro, ni siquiera los profetas hablaron por voluntad propia, sino que todo nos ha sido dado por obra del Espíritu Santo que nos ha revelado en nuestro corazón. Ahora sacamos 2 gotitas de miel del Salmo 119. La primera gotita de miel es, oh Señor, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Esto es meditación, pensar una y otra vez en la enseñanza de la palabra. Meditación no es leer, dar una pequeña reflexión, cerrar la Biblia y a vivir. No, meditación es tener la palabra siempre en nuestra boca y en nuestro corazón y durante el día estar reflexionando sobre ello, volviendo a lo leído, preguntándonos, meditando el qué, el cómo, el para qué, el por qué, observando sus palabras. Hay sustantivos, hay verbos, hay adjetivos, hay adverbios. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué me dice el Señor? ¿Cómo alienta mi vida? ¿Cómo me exhorta? ¿Cómo me corrige? ¿Cómo me bendice? Medito la palabra todo el día. Que sea ella nuestra meditación. Así que esfuércense por ser buenos discípulos. No nos acostumbremos a ser simplemente asistentes de iglesia. Cumplimos, como que corremos y llegamos el domingo más o menos a buena hora, ocupamos nuestra silla, como que cantamos, como que oímos el sermón, como que damos ofrenda y como que ya nos vamos. Y ahí está la rutina semanal y a veces si hay una buena excusa, pues no voy. Tengo un compromiso, una actividad deportiva, una actividad recreativa, una situación laboral, una situación familiar, y acaba siendo todo tan importante, tan importante, que lo más importante deja de ser importante. Y lo triste de esto no es el hecho mismo, que bueno, claro que de por sí tiene mucho de triste, sino lo que muestra del corazón. Si tú no vas con vehemencia, con espíritu de adoración, con amor apasionado por el Señor, con un deseo ferviente de alabarlo, de glorificarlo, de escuchar la palabra, de estar buscando el mejor lugar para oír mejor, pide al Señor que renueve tu espíritu, renueve tu corazón, tu hambre por el Señor. Ese domingo empezamos una gran época del año. El cierre, para mucha gente es una época como de nostalgia, depresiva, triste. Les recuerda momentos difíciles, tristes, familiares, personales. A lo mejor están solos y no tendrán ocasión de compartir con nadie las fiestas de la Navidad. No estás solo,
Si tienes una iglesia, tienes una familia espiritual, no estás solo. El Señor siempre está con nosotros, pero Él sabe muy bien que en ocasiones necesitamos la cercanía física de alguien y nos provee personas que incluso, fíjense, es tan maravillosa la gracia de Dios que en ocasiones hasta personas que no son creyentes, Él los envía como angelitos para que nos acompañen en momentos de soledad. Así que a disfrutar, a adorar, a alabar, porque unas, son la gran oportunidad para celebrar que la esperanza nació, la paz nació, la justicia ha nacido, el amor está con nosotros. Celebremos a Jesús. Él es el único motivo de la Navidad realmente importante. La cena, los regalos, las vacaciones, la ropa, el atuendo, la música, todo viene a ser un complemento. No hay que despreciar nada. Todo viene a ser un complemento y nada está reñido con una vida realmente feliz. Pero no perdamos de vista que Jesús es el motivo de la Navidad. Es su nacimiento lo que celebramos y lo que conmemoramos. Así que espero que nos veamos sin falta cada domingo de ese primer domingo de Adviento, que inicia ese primer domingo de diciembre, y hemos puesto como fecha última para entregar nuestras ofrendas de la cena del 24, este primer domingo de diciembre. Espero que ya todo podamos cumplir para hacer entrega nosotros como iglesia de la cantidad total a nuestro hermano el pastor Arturo, que es el líder de este proyecto y a quien estamos apoyando y con quien estamos colaborando. Y también que todos como un solo cuerpo, como un solo hombre, como una familia unidos, trabajemos en la preparación de la cena y en la distribución de la cena. Ahora vienen estos dos elementos. Ya hemos podido hacer nuestro esfuerzo por entregar nuestra ofrenda en dinero. Ahora nos toca ofrendar en tiempo y en vida. Y verán cómo será una Navidad especial. Y les puedo anunciar con toda seguridad, a título muy personal, que es lo que yo creo, que la van a pasar súper bien, porque van a poder ser bendición de otros más. Nos vemos al ratito en nuestra reunión de oración. Hoy tenemos peticiones. Por favor, nadie se limite en sus peticiones. Al Padre le encanta que sus hijos le pidan. Y los domingos estamos reservando nuestro tiempo de oración para la gratitud. Por favor, llenemos una lista de gratitud a través de el auxilio que tenemos en el chat de Jezreel. Podemos, y también de las meditaciones. Por favor, si tú nos escuchas en algún otro lugar, no eres parte de la congregación de Cancún, pero nos permites compartir nuestra meditación, no te limites si quieres compartirnos peticiones, gratitudes, quieres participar en esta gran meta de la cena navideña, por favor, te vamos a pedir que lo hagas. Ya una persona querida de la red de distribución de la meditación incluso ya mandó su ofrenda. Y eso nos da mucho gusto. La recibimos con mucho cariño y la usaremos con la mayor transparencia y claridad que una ofrenda amerita. Así que les abrazo y que Dios bendiga muy ricamente este día.